Excelente día tengan todos ustedes. Mi nombre es Nicola Castro Hernández y el día de hoy voy a hablarles sobre uno de los héroes de la independencia más importantes. Su nombre es José María Morelos y Pavón, un caudillo insurgente de la independencia de México, nacido en Valladolid en 1765. Los primeros rostros de Morelos los encontramos trabajando en una hacienda cañera de Tahuejo, en Apaxingán, quizá como escribano o contador, durante los años de 1779 a 1790. Posteriormente estudió gramática, retórica, filosofía y moral en el Colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid, escuela de la que era rector el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. En 1765 viajó a la Ciudad de México para presentar el examen bachiller en artes en la Real y Pontificia Universidad. A principios de 1796 pasó a Uruapan como cura auxiliar, donde se encargó de las cátedras de gramática y retórica. En realidad, de sus años de formación no encontramos mucho para hablar al respecto, pues Morelos siempre fue una persona muy dedicada a los estudios, a las letras, a la filosofía, a la religión. Sin embargo, todo eso cambió durante la época de la independencia, pues resulta que en octubre de 1810 a Morelos le llega la noticia de que el cura Miguel Hidalgo y Costilla se había levantado en armas, y el 19 de ese mismo mes decide ir a buscarlo para que así el 20 de octubre de ese mismo mes exactamente, Miguel Hidalgo lo comisionara para insurreccionar al sur y tomar el puerto de Acapulco, mismo por el que Morelos es altamente reconocido. En noviembre, Morelos y sus tropas por primera vez entraron en combate al enfrentarse al ejército realista de Calatayud en el Veladero. Su actividad militar le permitió apoderarse de distintas ciudades, entre ellas Cuautla, Taxco, Oaxaca, Chilpancingo, entre muchas otras. Su notable diferencia y resistencia al ejército realista aumentó su prestigio y su reconocimiento, además de que hizo tomar en cuenta muchísimas de sus opiniones y de sus ideales, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. El 12 de abril de 1813 tomó Acapulco, por el que mismo ya les había comentado que Morelos es altamente reconocido, pues fue una de las batallas más grandes y más reconocidas de la independencia. Y el 31 de agosto salió hacia Chilpancingo, donde convocó e instaló el Congreso de Chilpancingo, y en este dio lectura a los famosos sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación es un compendio constituido por 23 principios que Morelos decía que toda nación debería de tener para ser libre, soberana, justa y equitativa. Un México diferente y con claridad para distinguir entre el vicio y la virtud, así lo definía él. Ser y sentirse como nación. ¿Qué podía significar esto para un país en plena lucha después de 3 siglos bajo el dominio colonial? En realidad, como mexicanos de esa época, ¿nos considerábamos una nación? Morelos creía que sí, y tenía la necesidad de definirlo ante toda la sociedad, para que ellos encontraran un sentido de pertenencia, una creencia de sentirse parte a una nación, a la nación mexicana. Morelos y sus compañeros de insurgencia alcanzaron una bandera, el sentimiento, el sentido de nación mexicana, de México como nación libre y soberana, con su propia cultura y raíces. Escribieron y asentaron un ideario político claro y en ello institucionalizaron la noción del Estado mexicano. El 19 de agosto de 1811, semanas después de que Miguel Hidalgo y Costilla y los otros líderes de la primera etapa de independencia nacional cayeran bajo el ejército realista y fueran asesinados, Ignacio López Rayón convocó a los insurgentes a reunirse en Zitácuaro para formar la primera Suprema Junta Nacional Americana, y para abril del año siguiente ya se había emitido un antecedente en la primera Constitución Nacional. Entonces quiero que dimensionen lo importante que fue esto. El 28 de junio de 1813, Morelos publicó desde su cuartel en Acapulco, Guerrero, una convocatoria para reunir a representantes de todo el país en un congreso donde se pudiera opinar y gestar ideas para establecer una nueva nación, donde se garantizaran los derechos de todos sus habitantes, mismos por los que Morelos había querido luchar desde que buscó al cura Miguel Hidalgo y Costilla. La primera sesión fue el 14 de septiembre de ese año, y en ella se designó el siguiente nombre como el oficial del encuentro: Congreso de Anáhuac. Pero, ¿qué significa Anáhuac? Anáhuac es una palabra del origen náhuatl, y el uso de esta palabra abraza un nuevo sentimiento de nación a las raíces ancestrales, originarias de un territorio que volvería a reconocerse libre. Cerca de un año después, el 22 de octubre de 1814, los preceptos de esta reunión se ratificaron fortalecidos en el Congreso de Apatzingán, con el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido por nosotros como la Constitución de Apatzingán, que a mi punto de vista la Constitución de Apatzingán puede ser considerada la primera constitución que México tuvo como un país independiente. Y sí, claro, los sentimientos de la nación fueron un compendio y un preámbulo para esta misma, pero los sentimientos de la nación no son una constitución, pero claro que valen muchísimo, claro que fueron un gran antecedente para plantearnos una constitución como tal. Ahora que les hablé un poco sobre los sentimientos de la nación y sobre lo importantes que son estas para nuestra nación mexicana, voy a retomar un poquito de la vida de Morelos y contarles cómo fue su fusilamiento.
Morelos fue destituido de su cargo de generalísimo que le había otorgado el Congreso y fue perseguido por los realistas, hasta que en 1815 el ejército realista logró capturarlo y trasladarlo a la Ciudad de México, donde el Tribunal de la Inquisición dictó sentencia. Fue acusado de hereje y degradado, fue fusilado en San Cristóbal de Ecatepec y el fusilamiento se dio como un cumplimiento a la orden dada por el virrey de Nueva España y enemigo número 1 del cura, Félix María Callejas. Después de haber luchado 5 años en la Guerra de Independencia de México, Morelos se encontraba solo. Se sabe que antes de ser fusilado escribió una carta a su hijo Juan Nepomuceno, en la que acuñó la frase célebre: "Morir es nada cuando por la patria se debe, y yo he cumplido como debo con mi conciencia como americano". Morelos fue denominado como el siervo de la nación debido a su devota entrega para lograr que México fuera no solo una nación libre e independiente, sino también soberana. El 16 de septiembre de 1925, sus restos fueron llevados a la columna de la Independencia. Y así es como finaliza la vida de uno de los héroes de la independencia. En mi opinión, Morelos significó para México muchísimo más de lo que lo dicen los libros de historia. Los ideales de Morelos fueron un gran peldaño para formarnos como nación independiente, consolidada, justa, libre y soberana. Hace 207 años que un ciudadano con sed de identidad, libertad y justicia planteó ideales esenciales para una nación representativa. Morelos ya peleaba por la división de poderes, la soberanía del poder y la universalidad de los derechos humanos. Todas esas son cosas que actualmente nosotros como ciudadanos mexicanos poseemos. Tenemos un gobierno representado por poder legislativo, ejecutivo y judicial. Gozamos de la soberanía del poder al hacer valer la democracia, y la universalidad de los derechos se encuentra representada en el primero constitucional. Morelos era un erudito adelantado para su época, tenía ideales liberales y ganas de cambiar. Es precursor de nuestras leyes como las conocemos el día de hoy, y un gran patriota. A mi parecer, obtiene mucho menos del valor que en realidad se merece. Morelos fue más que un luchador insurgente. Él fue un hombre que creyó en su nación hasta el último de sus días. La mejor manera de honrarlo a él y a los sentimientos de la nación es releyéndolos, comentándolos y reflexionando. Estoy completamente segura de que a él le gustaría ver que la nación por la que tanto luchó es el país que el artículo 1 de la Constitución Política dicta. Conocer nuestra historia nos hace sentirnos parte de ella y sobre todo orgullosos de ella. México no es la nación que muchos insurgentes, revolucionarios o batallistas idealizaron, pero en nuestras manos está el poder cambiar ese hecho y formar parte de la historia como ellos. Yo particularmente creo en un México restaurado y me siento orgullosa de pertenecer a una nación por la que muchos han luchado.